Bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra. Soy Henry Pizarro y desde el Parque Nacional Cotopaxi, con su imponente nevado, les invito a me acompañen durante la próxima media hora, cargada de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerde escribirnos sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter, @Zona Verde Telesur y en Facebook, Zona Verde Telesur. Y también puede escribirnos a nuestro correo electrónico, zonaverde@telesurtv.net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. Algunos animales del zoológico Al-Qurashi de Jartum, capital de Sudán, se recuperan tras varios años de abandono y desnutrición. Este es el caso de Kandaka, una leona que estuvo enferma y visiblemente demacrada. La felina estaba entre 5 leones que padecían hambre y enfermedades, con costillas visiblemente protuberantes y piel flácida. Tras una campaña de ayuda, la situación ha mejorado. بفكر فيها حرفيا المحميه بقت شغله تفكير الواحد وهو فيها وهو برا منها فوانا في قاعد هنا بكون بفكر في انه طيب دي لو عملناها دي لو فعلنا وبكون في حاجات كثيره زي ما قلت لك في كومنتس كثيره الواحد بيكون قاعد بيفكر فيها. Durante el año 2020, una campaña en línea convocó a veterinarios, conservacionistas y entusiastas de los animales de todo el mundo a brindar ayuda a los emblemáticos leones del zoológico. Posteriormente, los otros 2 leones supervivientes, junto a Kandaka, fueron trasladados a la reserva Al-Baheir, donde actualmente permanecen. Un nuevo estudio de ADN realizado en las tortugas gigantes que habitan la isla San Cristóbal en Galápagos indica que corresponden a una especie nueva que no ha sido descrita aún por la ciencia. Este hallazgo para Galápagos significa la constante variabilidad genética que hemos tenido en nuestras especies. Hemos considerado siempre la especie de tortuga gigante de San Cristóbal como una especie única, Chelonoidis chathamensis. Sin embargo, el estudio de ADN nos demuestra hoy que esta especie no corresponde a Chelonoidis chathamensis, corresponde a un linaje nuevo que será descrito posteriormente por la ciencia. Las autoridades también informaron que el estudio continuará con la recuperación de más ADN de huesos y caparazones para aclarar si las tortugas vivas de San Cristóbal deben recibir un nuevo nombre. San Cristóbal es una isla de 557 kilómetros de extensión que pudo haber estado dividida en 2 por el mar hace varios millones de años, y es probable que cada parte tuvo su propia especie de quelonios. En este archipiélago existieron 15 especies de quelonios gigantes, de las cuales 3 se extinguieron siglos atrás. Hacemos una pausa, pero antes te damos a conocer acciones para evitar los incendios forestales. Acciones para la prevención de incendios forestales. No arrojes fósforos, cigarros o cualquier otro tipo de material combustible en el bosque. En caso de observar un incendio, no trates de combatirlo y llama de forma inmediata a las autoridades competentes. Al realizar fogatas en lugares permitidos, asegúrate de apagar completamente el fuego al terminar su uso. Mantente informado de los números de emergencia para la atención de incendios en tu localidad. El actual conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania no solo representa una amenaza a la seguridad mundial por su posible expansión, sino que ya tiene efectos en la ejecución de políticas nacionales de varios países.
como es el caso de Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro prepara un proyecto conocido como Plan Nacional de Fertilizantes, que usa el referido conflicto para intervenir territorios indígenas y abrir esos campos a la explotación minera. Veamos más detalles en la siguiente nota. Las manifestaciones en contra de políticas de diversa índole y especialmente en las áreas ambientales son cada vez más frecuentes y la naturaleza de estas medidas son consideradas como cada vez más preocupantes por diversos sectores de la sociedad brasileña. Los artistas también se han sumado a estas acciones en contra de las políticas ambientales de Jair Bolsonaro. Uma série de projetos de lei, ora em pauta neste Congresso Nacional, pode tornar essa situação ainda mais grave. Se aprovadas, essas proposições poderão facilitar o desmatamento, permitir a mineração e o garimpo em terras indígenas e desproteger a floresta contra a grilagem e os criminosos. O Senado tem o poder e a responsabilidade de impedir mudanças legislativas irreversíveis que, cedendo a interesses localizados, empurram uma conta imensa à sociedade e comprometem o futuro do país. El miércoles 9 de marzo, el célebre músico brasileño Caetano Veloso lideró una manifestación calificada como inédita en Brasilia, donde otros artistas, junto a miles de manifestantes, protestaron en contra de los controvertidos proyectos que se estarán discutiendo en el Congreso y que amenazan con vulnerar la integridad de las tierras indígenas, especialmente el Plan Nacional de Fertilizantes, una medida consecuencia de la falta de políticas adecuadas para el sector de fertilizantes agrícolas, según algunos expertos. Essa discussão excessiva que está sobre o potássio apenas é para esconder a falta de toda a gestão que teve em relação aos fertilizantes nitrogenados. Que esse sim, Nádio, esse estão nas nossas mãos, aqui dos brasileiros, como lá na Venezuela, que nós temos petróleo e gás. Então nós podemos produzir. Então, para tirar toda essa incompetência deles dessa área, ele resolveu falar sobre o potássio. Durante el actual gobierno de Jair Bolsonaro fueron cerradas y privatizadas plantas de fertilizantes, entre estas Fafén, la principal productora de nitrogenados del país, que cerró en el año 2020. En este contexto, Brasil importa el 85% de los fertilizantes, 23% desde Rusia. El fertilizante de uso más común en los agronegocios es el NPK, elaborado en base a nitrógeno, potasio y fósforo. A pesar de la problemática del cierre de las plantas de nitrogenados, Bolsonaro centró la discusión sobre el potasio, cuya producción se concentra en un 80% en Rusia, Bielorrusia y Canadá. Além de acelerar por conta das eleições, estão ainda usando o subterfúgio da guerra, dizendo que é preciso liberar a mineração para poder ter o potássio, que é o responsável pelos fertilizantes do agronegócio, né? Então, na Amazônia, né, não é onde está o maior reservatório de potássio, está mais para o nordeste, sudeste do país. Previo al conflicto entre Rusia y Ucrania, ya Bolsonaro había pedido al presidente ruso Vladimir Putin mantener el suministro de fertilizantes. Sin embargo, tras la escalada del conflicto, el Ministerio de Industria y Comercio ruso recomendó a sus empresas no exportar fertilizantes ni sus insumos. Ante el futuro desabastecimiento, el decreto de Plan Nacional de Fertilizantes es una acción calificada como inconstitucional, ya que contempla la explotación de nitrógeno en tierras indígenas. Bolsonaro ya venía insistiendo con todo esto. Bolsonaro en 2020 envía al Congreso Nacional su proyecto de ley 191. En ese proyecto de ley él ya contempla la regularización de la minería en tierras indígenas. Es una de las principales propuestas políticas con las que Bolsonaro llega a la presidencia de la República. Desde el primer día él está trabajando para que eso se torne algo real en el país. En 2021 y en 2022 él ha pedido al Congreso Nacional que tome como el proyecto de ley 191 como una prioridad, y todo esto era antes del conflicto de Rusia y Ucrania. Encuentra un motivo más o un motivo que él considera relevante en el conflicto Ucrania y Rusia. El impacto de los pueblos indígenas sería trágico, ¿no? Podríamos estar hablando de prácticamente inviabilizar los proyectos de vida de los pueblos indígenas.
Se espera que durante la segunda quincena de abril sea sometido a votación el proyecto de decreto que permitiría la minería en tierras indígenas bajo la excusa de la explotación del potasio para la agricultura. Los pueblos indígenas se preparan para tomar más acciones frente a la escalada de ataques del gobierno de Jair Bolsonaro. Este escenario es una clara evidencia que las consecuencias de un conflicto bélico sobrepasan las fronteras nacionales y pueden ser utilizados como justificación para atentar contra otros pueblos del mundo y sus recursos. Es tiempo de revisar nuestras redes sociales en materia de ecología y ambiente, pero también lo que nos enviaron a nuestros usuarios en Twitter, @ZonaVerdeTLSur, y en nuestra página en Facebook, Zona Verde TLSur. En la red social Twitter, el usuario Daniel Senda comparte una publicación en conmemoración de la muerte del destacado naturalista español. Tal día como hoy, un 14 de marzo de 1928, nació Félix Rodríguez de la Fuente, toda una personalidad en la conservación de la fauna y flora de la península ibérica y de toda la Tierra. Paradójicamente, un 14 de marzo de 1980, el mundo perdió al mayor referente naturalista de la historia. En la misma red social, el usuario Amblusism nos comparte desde Argentina un video con el rescate de un colibrí afectado por el humo, un picaflor deshidratado, peones de un campo en zona de Caá-Catí en Corrientes dieron de beber agua a este ejemplar. Los incendios siguen azotando la zona y perjudicando a todos los animales que buscan refugio y agua. Todo está seco, lagunas y esteros. En nuestra página de Facebook vemos la publicación del usuario Lozan, que comparte una imagen de una plantación con forma de guitarra. La guitarra de árboles está ubicada en Argentina y compuesta por 7.000 árboles plantados por un hombre en homenaje a su difunta esposa. Y terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación del usuario Fundación Planet, que nos comparte una imagen sobre el Día Internacional de Acción por los Ríos. Las cosas más importantes para los seres humanos son el aire y el agua limpios. 14 de marzo, Día Internacional de Acción por los Ríos. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédese con nosotros porque al regreso le contaremos los efectos del incremento de los precios internacionales del maíz y el gas en los productores de tortillas en México. Pero antes te contamos datos ambientales sobre el uso de plaguicidas y fertilizantes. ¿Sabías que? De acuerdo con cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la demanda, producción y uso de plaguicidas y fertilizantes en el mundo ha aumentado de manera constante en las últimas décadas y las ventas mundiales combinadas siguen creciendo a un ritmo aproximado del 4,1% cada año. Estamos de regreso. En México, productores de tortilla expresan su preocupación ante el aumento de los precios internacionales del maíz y gas, insumos indispensables para la preparación de este alimento, importantes en la dieta de los mexicanos. Veamos más detalles en la siguiente nota de Eduardo Martínez. Elaborar tortillas cada vez deja menos utilidades a quienes han apostado por uno de los productos que más consumen los mexicanos. Los propietarios de establecimientos como este arrastran desde hace años el incremento en insumos como el gas, la electricidad y el maíz. La preocupación aumenta en medio de la tensión provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En conjunto, ambos países representan el 19% de las exportaciones mundiales de maíz. Cuando existen estas crisis internacionales, lo que ocurre es que el maíz, que es para consumo humano, lo llevan o lo compran los pecuarios por los altos precios que alcanzan, llegan a alcanzar estos maíces que son para uso pecuario. Esa es la preocupación, porque no queremos que ocurra lo mismo que en otros años. Los industriales están castigando demasiado su utilidad. Otros productores de tortilla han emigrado a un modelo diferente de negocio que les permite de alguna manera sortear los embates de la situación internacional, el cambio climático e incluso las especulaciones en el mercado interno. Cali Maíz compra directo a los campesinos a precio justo.
Preocupan muchas cosas que van a afectar a mis productores, en específico los precios de las fertilizantes, los precios del gas. Es decir, estamos en una economía global y nada nos es completamente ajeno. Pero sí es cierto que desde el principio nosotros optamos por una salida resiliente. Es decir, nosotros nos damos cuenta que si optamos por la sustentabilidad, somos mucho más resistentes a cosas que sucedan externas. Las tortillerías deben lidiar además con agentes dominantes que fabrican harinas, que abaratan el costo y también reducen la calidad del producto. En el campo también hay nerviosismo. Rusia es el principal proveedor de fertilizantes del país. Entre 25 y 30% de los abonos que México importa son de origen ruso. ¿Se seguiría comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. El Ejecutivo mexicano ha rechazado la imposición de sanciones unilaterales y ha decidido mantener las relaciones con todos los países, incluido Rusia, aunque se ha llamado a las partes a dirimir de manera pacífica sus controversias. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. El área de la botánica, que se encarga de estudiar la forma como las plantas absorben y usan los nutrientes del suelo, se le conoce como nutrición mineral. Información fundamental para la agricultura moderna y planificación para la protección ambiental. En esta semana conoceremos más detalles. Veamos. La nutrición mineral es una disciplina que se dedica al estudio de la absorción y el uso de los minerales por parte de las plantas. Entre sus aplicaciones se encuentran los estudios de dosificación de fertilizantes en el suelo como parte de las prácticas agrícolas. Los altos rendimientos del campo dependen directamente de una adecuada fertilización y la tendencia mundial es que cada vez se utilicen mayores cantidades de fertilizantes para la agricultura, derivada de la creciente demanda de alimentos. Como una referencia de esto, los minerales primarios nitrógeno, fósforo y potasio vieron incrementado su uso con el paso de los años, de acuerdo con cifras de la FAO, mientras en el año 1960 se usaron 30 millones de toneladas. Para el año 2008 el consumo de fertilizantes alcanzó unos 170 millones de toneladas anuales. Esto también genera una problemática ambiental importante, ya que se estiman que las plantas solo absorben menos del 50% de estos elementos y sus excedentes no aprovechados constituyen una fuente de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, originando procesos de eutrofización, pérdida de oxígeno y muerte de peces. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, hoy te presentamos un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo fertilizante NPK. En la agricultura son conocidos como fertilizantes NPK, a los abonos químicos en base a compuestos que contienen principalmente los elementos nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales constituyen macronutrientes para la nutrición mineral de las plantas, ya que son demandados en grandes cantidades, por lo cual deben ser reintegrados al suelo mediante fertilización química u orgánica y así garantizar la continuidad de las cosechas. Al suroeste del estado de Mato Grosso, en Brasil, se encuentra el Parque Nacional del Pantanal Mato Grossense, un área natural protegida de más de 136.000 hectáreas, cuyo objetivo es conservar el ecosistema del Pantanal y de las especies que allí habitan, y es considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Veamos más detalles en la siguiente nota.
El Parque Nacional del Pantanal Matogrossense fue creado por decreto el 24 de septiembre de 1981. El objetivo principal del parque es la preservación de ecosistemas naturales de gran relevancia ecológica y belleza paisajística, ya que es el área de humedales tropicales más grande del mundo y que se extiende más allá de Brasil hasta Bolivia y Paraguay. En el Pantanal brasileño está permitida la investigación científica, la educación ambiental, la recreación al aire libre y el turismo ecológico. Este parque fue catalogado el 24 de mayo de 1993 como humedal de importancia internacional. El Pantanal Matogrossense es uno de los ecosistemas más productivos de Brasil. Sus condiciones ambientales favorecen el establecimiento de gran variedad de fauna. El pantanal es el hogar de más de 2.000 especies diferentes de plantas, de 90 especies de mamíferos, 700 especies de aves, 160 especies de reptiles, 260 especies de peces y 45 especies de anfibios. Entre los mamíferos se observan capibaras, ciervo de los pantanos, jaguaritica, lontra y cutías. Las principales aves que habitan en este paraíso natural son la garza marrón y la garza blanca, y numerosos reptiles como los poderosos caimanes. Esta área natural protegida es considerada la región de inundación periódica más grande del continente americano y la convergencia de 3 de los más grandes biomas de Sudamérica, la Amazonía, el Cerrado y el Chaco. Entre las especies vulnerables y en peligro que brinda protección este parque nacional se encuentran el jaguar, el oso hormiguero gigante, el armadillo gigante y la nutria gigante. Las aves son variadas y abundantes, lo que convierte al Pantanal en un paraíso para los observadores de aves. Entre ellas se encuentran los halcones, garzas, loros y guacamayos. Son solo algunas de las más de 700 especies de aves que se encuentran en los humedales y en los cielos. El Pantanal es una de las maravillas naturales de mayor diversidad, tanto por su vida silvestre, sus recursos hídricos y sus paisajes únicos y extensos. Un paraíso en la tierra. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen ahora en pantalla. No olvide aplicar las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Y de esta manera usted puede marcar la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Soy Henry Pillajo y fue un placer acompañarles desde el Parque Nacional Cotopaxi, en la Sierra Centro de Ecuador. Hasta una próxima.